Armando Garranchán, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rubia. Espero estar tan bien como tú. Qué bueno, qué bueno. Oye, qué buen tema has escogido para hoy. Vamos a hablar sobre la necesidad de estar siempre en una relación. Y ahí hay mucha gente que es como bien dependiente, ¿no? O sea, que aunque le vaya pésimo en la relación, yo creo que ellos aplican el refrán al revés. En vez de mejor estar solo que mal acompañado, es mejor estar mal acompañado que solo, ¿verdad? Exacto. Y eso es un tema bastante importante porque la mayoría de nosotros, y me incluyo ahí en cierto tiempo de mi vida, decidimos que estar acompañado es mejor. Y la verdad, sobre todo, y en este punto te lo digo muy personalmente, cuando yo estaba casado con mi otra esposa, habíamos decidido quedarnos juntos por el beneficio de los niños. Ujú. Y ahí es la mayoría de las personas que están en una mala relación van por esa razón o se quedan juntos por esa razón. Por esa Y llegó, excusa, más bien, ¿no? exacto. Y en realidad para mí era porque yo quería estar con mis hijos y el hecho de estar divorciado ya entonces me iba a quitar tiempo de ellos. Claro. Pero viene el problema de que es lo que me di cuenta unos años después, es que ellos van a aprender que eso es una relación normal, donde no hay amor, donde no hay afecto, a lo mejor está siempre la tensión, no hay comunicación. Y eso es lo que me di cuenta que no vale la pena que los niños aprendan eso simplemente por mi egoísmo de yo querer tenerlos a todo momento. Entonces, esa es la base para más que todo los que estamos casados. También el hecho de que tu felicidad no puede depender de otra persona. No. Entonces, nosotros a veces nos ponemos en la mente que estar mal acompañado es mejor porque por lo menos tengo a alguien en la casa o por lo menos tengo a alguien que me comparto la cama y Por no lo estoy menos tengo solo. alguien con quien hablar y resulta que ni te habla. Exacto. La comunicación entre esas dos personas es mínima, entonces en realidad no es que estás hablando, pero es el hecho de que sientes que tienes un cuerpo al lado tuyo, por ejemplo. O sea, Ujú. hay alguien más en la casa aparte de los niños, si tienes niños, o simplemente que tienes a alguien más ahí. Y ese es el problema, de que estamos adictos a esa compañía que creemos que nos hace bien, pero en realidad nos está haciendo más daño porque estamos sufriendo y esas voces que tenemos en la cabeza, que hemos hablado mucho anteriormente, se reforzan y se hacen más fuertes porque se repite lo mismo. ¿Ves? No soy lo suficientemente inteligente o no soy lo suficientemente atractiva tú para estar con otro o lo suficientemente hombre para estar con otra mujer. O la parte económica, Armando, eso es una parte que de verdad que influye muchísimo. Hay gente que dice, no, chica, pues si yo no me pone, no puedo yo pagar ni el bill de la luz de la casa, ¿qué me voy a estar separando? ¿Cómo voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Y eso es una mortificación muy seria, Armando. Y es muy valedera también, Ujú. pero algo que tienes que tener en cuenta en ese momento es, ¿vale la pena? Y si de verdad tengo que vivir solo o sola, lo puedo hacer. Porque sí, yo estoy pensando, ok, a lo mejor yo no gano suficiente para pagar una renta, pagar la electricidad y todo lo demás que tengo que pagar. Pero Mm. en el momento que si lo hago, siempre hay eso que dicen que Dios aprieta pero no ahorca o algo Ahorca. así, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna forma vamos a encontrar esa entrada de dinero extra. A lo mejor no puedes rentar una casa, pero puedes rentar un cuarto en una casa y de Ujú. ahí vas ahorrando y te vas moviendo a un apartamento o algo así. Pero el hecho de que si no tomamos el paso, nunca vamos a poner ese esfuerzo extra para conseguir los medios de cómo hacerlo. Ujú. Entonces, lo que nos lleva también a quedarnos en esas relaciones, y esto puede ser de novios como puede ser de casado, es que tenemos ese miedo al silencio, tenemos ese miedo a no estar, a estar dependiendo, a no depender de otra persona cuando estamos dependiendo de otra persona. O sea, Mm. el hecho de que tenemos el miedo de que voy a tener que hacerlo todo yo solo o toda yo sola. No tengo la ayuda, aunque no nos comunicamos, no tenemos felicidad, pero él recoge los niños, yo hago la comida o yo, tú sabes, compartimos esas Somos necesidades. un equipo maravilloso.
Exacto. Entonces no lo podemos hacer, tenemos ese miedo de que no lo vamos a poder hacer solos. Ujú, También el hecho, como hablamos anteriormente, de que la comunicación, pensamos que vamos a tener a alguien con quien comunicarnos, pero la verdad no lo vamos a tener. Entonces es algo que se refuerza nuevamente en nuestra mente esos defectos que nosotros pensamos que tenemos y que no ujú. vamos a poder conseguir una persona mejor, o algo que pasa mucho es dejamos a uno y nos conseguimos exactamente la misma persona con otra cara. Sin darse cuenta la gente de que tiene ese patrón bien marcado y esa tendencia suicida y esa tendencia a buscar siempre ese tipo de persona. Por eso es tan importante el trabajo personal para que te des cuenta cuál es tu tendencia y que si no lo trabajas vas a terminar siempre con el mismo tipo de persona. Correcto, y eso es una clave. Si vamos a dejar a una persona, vamos a hacer un trabajo personal para poder crecer y estar más con los ojos abiertos acerca de cuáles son nuestros problemas, cuáles son los problemas que nosotros atraemos y creamos, para que entonces en nuestra próxima relación podamos tener a alguien que es completamente distinto. Pero si no hacemos ese trabajo, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y estamos Correcto. nosotros proyectando esa personalidad de nosotros que necesita a alguien que nos va a tratar de esa misma forma. Ujú, Entonces, por eso es muy importante hacer nuestro trabajo de crecimiento personal, no solo porque tenemos una mala relación y a lo mejor queremos salvarla, pero a lo mejor tenemos una mala relación y queremos cambiarla y entonces cambiarla uy, por algo mejor. claro, Entonces, claro. Tú sabes que, voy a hacer un paréntesis, sabes que el otro día estaba hablando con una muchacha, ¿no? Y llega y me dice, me enseña el periódico, ¿no? Y me dice, mira, este es mi hermano. Digo, ay, sí, a ver. El muchacho escribió un libro, ¿ok? De la historia de vida, de cómo ellos son sobrevivientes de la violencia doméstica. Me quedé con el ojo cuadrado porque pues ella sí me había comentado así una que otra cosita, mas yo no quise indagar porque son temas bien delicados y entonces hasta que la persona no se abra por completo, yo no voy a estar, y esto, y lo otro, y esto, y lo otro, lo aprendí, hermano. 46 años después lo aprendí. Bueno, esas son las juntas contigo. Resulta que la muchacha me explicó y además estaba escrito ahí en el artículo en el periódico, pues no, el muchacho escribió un libro de la biografía de él y hablando también de su familia, de cómo ellos sufrieron con su papá. El papá, ellos vivían en una ciudad cercana de Las Cruces, y estaba con la mamá y creo que eran, no recuerdo si 3 o 4 hermanos. Lo cierto era que mi amiga, la muchacha con la que yo estaba hablando, estaba muy chiquitita en ese entonces y ella dice que no se acuerda. Le digo, claro, corazón, no te acuerdas, pero todo eso está aquí en tu subconsciente grabadito. Entonces, exacto. los tenía encerrados en un cuarto, no los dejaba ni siquiera abrir la ventana. O sea, si ellos iban a salir un momentico al resto de la casa era porque tenían que estar limpiando o haciendo algo y si no que se metieran para el cuarto, no podían salir a jugar, no podían hacer nada. Y un día la mamá, cuando ese señor estaba dormido, ella abrió una ventana, agarró a su montón de muchachos y fuga. Se fueron, se vinieron a la ciudad de Las Cruces, fueron a un lugar aquí que se llama La Casa, que es precisamente un refugio para personas que sufren violencia doméstica, maltratos en el hogar, y ahí estuvieron viviendo como un año aproximadamente y ya luego fueron mejorando un poquito más, pues, y entonces hoy ya la historia de la vida de ellos es otra, ¿verdad? Pero eso me dejó, Armando, con el ojo cuadrado porque yo como que nunca había tenido tan cerca de mí a una persona que hubiese pasado por algo así, ¿sabes? Y Y ella pues sí se abrió y me contó algunas cosas, Ed, y algunas cosas delicadas, y yo le dije, yo quiero entrevistar a tu hermano. ¿Él habla español? Sí, yo quiero entrevistarlo, yo quiero hablar con él y ese día me voy a traer una caja de Kleenex porque voy a llorar como Magdalena. Porque es que a uno no le cabe en la cabeza, chico, como hay gente que puede tratar a otras personas así. Así hay muchísimas, ¿no? Muchísimas. ¿Y cuántos años pasó la señora, volviendo al tema de hoy, con ese individuo? Ya exacto, y sea ahí por miedo de irse, por la parte económica, por cómo, o sea, viendo ella el maltrato que ella estaba recibiendo y el maltrato que estaban sufriendo sus hijos. Estuvo ahí una cantidad de años.
Sí, y volviendo al tema, es muy importante el crecimiento personal que estos hermanos y hermanas puedan hacer o deban Sí, hacer para sobrepasar ese trauma. Me imagino que el hecho de haber escrito el libro y hablado de ese tema a él, por ejemplo, lo ayuda mucho porque estás dejando esa información salir. salir del cuerpo. Los otros, me imagino que harán de otra forma, pero muchas de las cosas que pasa durante unos tipos de relación de abuso, sea de violencia, alcohol o algo así, tenemos dos tendencias. Una es que nosotros nos convertimos en esa persona también Ujú, o em, nos buscamos una persona similar que nos va a abusar de la misma forma como ese padre o esa madre nos abusó. ujú, Entonces, por ahí es donde viene, tenemos que romper ese ciclo, porque aún tu amiga que estaba muy pequeña, como tú lo has dicho, lo tiene en el subconsciente. ujú. Entonces puede ser, sin darse cuenta, buscar una relación donde va a tener el mismo tipo de abuso. A lo mejor no tan extremo, pero de todas maneras un tipo de abuso. Pero es que Entonces, imagínate, ella en su subconsciente debe tener, bueno, pues si yo, aquello que yo viví, eso sí fue abuso. Esto que están haciendo hoy, esto no es abuso. exactamente. Entonces, ¿a qué nivel lo aceptas y a qué nivel lo llevas? Pero eso es lo más importante, es poder darte cuenta, porque muchos de nosotros no nos damos cuenta. Te lo No. digo nuevamente en mi forma personal, el abuso psicológico que había en mi relación no era algo que era obvio para mí. Yo no me di cuenta de esto hasta después de la separación que empecé yo a hacer mis trabajos de crecimiento personal y me di cuenta, oye, la verdad, como me trata ella o las cosas que me dice no son normal, Ujú. pero al yo no saber durante la relación lo aceptaba porque decía, bueno, esto es normal, esto es lo que es un Claro. matrimonio, esto es lo que es una relación con otra persona. Y la mayoría de nosotros estamos en esa situación, que es Ujú. por lo más seguro es nuestro primer matrimonio, es nuestra primera relación de largo tiempo. Y como no sabemos, pues aceptamos todo lo que esté pasando porque no conocemos algo distinto. Claro, porque no tienes manera, no tienes comparación. O sea, Exacto. no tienes comparación. Entonces, por ejemplo, cuando salen un grupo de amigos y ves aquellas parejas que se tratan con ese amor y esa cosa y ese cariño, y entonces la gente ¿y yo? Y este, Exactamente. y este ni siquiera me agarra la mano, ni siquiera me abraza, ¿sabes? O sea, son así como que llamados que uno dice, wow, pero la gente insiste, Armando, insiste en que, no vale, pero pues así es, pero estamos bien, cuando en realidad lo que tienen es ese terror de estar solos, esa dependencia tremenda de a juro y porque sí tener que estar con una pareja, porque es que ni siquiera pueden estar solos consigo mismos. Exacto. Y ese, el problema es que terminan una relación y no pasa ni un día o dos y ya tienen a otra. Qué Entonces error garrafal no han tenido ni siquiera el tiempo de pasar de, su duelo. exacto, de tener el duelo de la relación, pero entonces estás en una serie de sentimientos que están tapados, están muy adentro y no los dejas salir y entonces nunca sabes en realidad qué es lo que estás sintiendo. Entonces, nuevamente, el hecho de creer que tu felicidad depende de la otra persona o de excusar las acciones de la otra persona porque, ok, como tú dices, no me enseña afecto, no me agarra la mano, no me abraza, no me besa, pero él es muy buen proveedor para la casa. Es ¿Qué muy quiere buen decir? Que papá. trabaja muy fuerte Ujú. y, Es buen papá. y generalmente no es muy buen papá, porque si no te Mm. hace, demuestra afecto a ti, no le demuestra afecto a ellos tampoco. A lo mejor es ese Entonces, tipo de personas que tiene un tremendo problema para expresar los sentimientos. exacto. Y a lo mejor tú, la persona que está con esa persona, eres lo mismo, porque nuevamente tú atraes lo que tú eres. Entonces, a lo mejor afecto no es la forma de comunicación de los dos, pero siempre hay algo. Entonces, el hecho de que siempre excuses al otro, toma mucho, pero no toma todos los días, sino 7 días, 6 días a la semana en vez de los 7, Nada más. Y nada por el más. otro día está pasando la cruz. Exacto.
Entonces, esas son las excusas que nosotros creamos simplemente para poder sobrevivir esa relación. Ujú. Y ese es el problema, que estamos ciegos o que no queremos admitir el problema que estamos viviendo. Es como un escudo que se pone la gente, ¿no? Las excusas, todas las razones favorables que le puedes dar, es que está muy cansado, que está muy preocupado, es que mira, ella no tiene apoyo de su familia, entonces pobrecita, está tan nerviosa, se altera, por eso me grita, pero ya después se le pasa. Soy Es- rapidito, ya después se le pasa. Y yo creo, Armando, que es bien importante un foco rojo así que se prende, que muchas veces la gente lo ignora, lo ignoramos todos, ¿no? Es esa historia de vida, esa relación que tuvieron mamá y papá. ¿De qué se quejaba todo el tiempo, por ejemplo, tu mamá de tu papá? ¿De qué se quejaba? Se quejaba de que el tipo de repente era medio histérico, o de que, ay, de repente que le metía el trago, que qué problema. Y entonces es muy probable que ahora, cuando tú seas un adulto en tu relación, tu pareja tenga esas mismas características que tenía el papá del cual tanto se quejó tu mamá. Entonces, mira Exacto. tú, qué increíble la fuerza de nuestro subconsciente que habiendo escuchado toda la vida esas quejas, te va llevando a conseguir una persona con los mismos defectos que tenía tu papá o tu mamá. Exacto, porque pensamos que es normal. Oye, mi mamá lo decía todo el tiempo. Para quejarse o no, lo decía todo el tiempo y eso se va grabando. Y Y no tuvieron tiene, 60 años juntos, o sea. exacto. Y no tiene que ser hablado también, como te digo, si él tomaba todo el tiempo y era a lo mejor agresivo, entonces tú piensas que eso es normal. O Ujú, a lo mejor hacía algún tipo de drogas, o simplemente el hecho, como te dije de mi experiencia, si no hay afecto en la relación, entonces tú creces pensando que así es un matrimonio, sin amor, sí. sin abrazos, sin cariño. Entonces, Ujú, no es siempre hablado. Pero una de las cosas que quería llevar a un punto muy fuerte es que cuando nosotros hacemos nuestro crecimiento personal, nosotros tenemos el valor de, a lo mejor no vamos a llegar a ese punto donde podemos estar solos todavía, pero podemos hablar, podemos expresar lo que nos está molestando. Por ujú, ejemplo, si yo estoy en una gran depresión y no estoy haciendo nada, pero tampoco estoy dispuesto a hacer nada para mejorarlo, no estoy tomando medicamentos, no estoy viendo a un psicólogo o algo así, mi esposa es suficientemente estable y fuerte en sí misma que me va a decir, mira Armando, ya, o ujú, sea, o te paras y empiezas a tomar medicamento o empiezas a hablar con alguien o esta relación termina porque no me la voy a calar más, no lo ujú, voy a soportar más. Y ujú, eso es la que la mayoría de nosotros a cierto momento, sin haber hecho el trabajo que necesitamos hacer para nosotros, no tenemos el valor, porque entonces, ¿qué pasa? El miedo es, a lo mejor me dice que me vaya, a lo mejor me dice, ah, ok, bueno, está bien, no quiero seguir en la relación, por lo cual no lo voy a mencionar y me lo voy a mm, seguir calando, me lo voy a hacer aguantando porque me da miedo que me diga que se quiere ir. ujú. Entonces, esa es la importancia de nuestro trabajo, poder No, porque tener esa entonces fortaleza. en una situación así, lo que vas a hacer es poner una armadura de un disfraz de que estás feliz, porque no quieres que tu persona, que tu pareja te vaya a dejar o lo que sea, y tú estás feliz, tú tienes que estar feliz y tienes que estar bien para agradarle a esa persona, pero por dentro eso está todo fatal. Eso es un punto muy interesante, ¿sabes? Sí, porque entonces lo que estás haciendo es engañándote a ti misma. Entonces voy a pretender que todo está bien. No voy a decir nada acerca de la depresión o que no está trabajando o lo que sea para que él no se moleste o ella no se moleste. Y entonces voy a vivir en como decimos aquí, que caminando como en cáscaras de huevo. Es, Ujú. tú sabes, todo, Con voy a una pasar cautela. el día entero en miedo a qué debo decir, qué no debo decir, cómo debo actuar, cómo no debo actuar, para que él o ella no reaccione de una forma negativa hacia mí o termine la relación o se vaya o algo así, porque yo quiero que él esté aquí. Tan infeliz como estamos, pero está aquí. Pero aquí estamos, aquí Exacto, estamos. Muchas veces la gente le tiene un miedo al fracaso, que a la final tú te pones a ver y ese fracaso va a ser todo un éxito, exacto. va a serlo.
Sí. uno de los miedos que yo tenía es, oye, ahora soy divorciado, que ese es Esa el nivel, etiqueta. esa etiqueta que me dan, entonces el problema de ver los niños en los fines de semana y eso sí, pero mira el cambio que creó en mi vida para un lado positivo, porque me llevó a investigar y aprender todos estos temas de crecimiento personal y me llevó entonces a conocer también a mi esposa actual, que tenemos el mismo idioma, tenemos el mismo lenguaje y tenemos una felicidad increíble porque los dos tenemos el mismo nivel de crecimiento personal y el mismo añoro de aprender y seguir creciendo, porque esto no es que aprendiste, lo hiciste 5 años y se acabó, esto es constante hasta el día que fallezamos. Claro, porque Pero, es un estilo de vida, es un estilo de vida exacto. de aprender a ver las cosas de una manera diferente. Pero en fin, Armando, la necesidad de estar siempre en una relación, eso le puede destruir la vida a cualquier persona. Así que principalmente, pues el motivo de esta entrevista es decirle a la gente que hay mucho más allá de lo que pueden ver hasta la punta de su nariz, que no es fácil, no es fácil, Armando, porque no nacemos con este tipo de conocimientos, sobre todo pues dependiendo del núcleo familiar que hayamos tenido y cómo se manejaba nuestra tribu, ¿verdad? Porque a veces nos dejan unos, ¡ah! Dios mío santo, a veces nos dejan unos legados que uno dice, no, pero ¿para qué? Entonces, dale un mensaje antes de despedirnos a la gente que tiene una necesidad imperante de estar siempre en una relación, Armando, así sea la peor del mundo. Es tomar ese paso de buscar ayuda, porque como tú dices, es muy difícil y la mayoría de nosotros no vamos a tomar ese paso simplemente porque alguien nos dice, mira, te debes ir. Eh, Tenemos que aprender qué es en nuestra infancia y qué en parte en nuestro subconsciente nos está llevando a quedarnos en esa relación. Una vez que hagamos ese trabajo, entonces vamos a sentirnos con más valor para tomar el paso que necesitamos hacerlo. Pero hasta que no hagamos ese trabajo, nunca vamos a tomar ese paso. Entonces, en este momento la recomendación es busca ayuda de aprender, de crecer personalmente y eso te llevará a tomar los pasos que necesitas hacer para tu vida. Muy interesante. Como siempre, muchas gracias Armando por tu participación. Siempre un placer, Ruby, cuando tú quieras. Qué bueno, que tengas un día maravilloso y estamos en contacto, ya lo saben amigos, Armando Guerrenchán para Rubí Bada al aire aquí en la X96.7. Bye bye.